Shirley, tenga en cuenta lo siguiente. Shirley tiene una actividad económica, ¿ya? La señorita Shirley es contadora, ¿no? Especialista en NIFs, ¿cierto? NIF 12, NIF 18, olvídate, ¿no? Más que los monstruos de edad. En ese escenario, saca su RUC, ¿no? Tiene una actividad económica, ¿no? Nuevecita en el mercado, ¿no es cierto? Sin ninguna arruga. Y va a una tienda a comprar calzados, o sea, artículos de belleza que a las mujeres les gusta muchísimo, ¿no es cierto? Y no les sale de liquidación, ¿no? Porque olvídate. Vestidos, perfumes, Chanel 5 arriba, por si acaso, no hay menos, ¿eh? ¿Ok? Y Shirley pide una factura, ¿ok? Señorita, ¿qué dice usted? Factura, por supuesto, ¿no? ¿Y desde cuándo se empezó a trabajar acá? Una factura, obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere soltar el tema del gasto y el tema del crédito fiscal, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene un gran detalle. Cuando hablamos del principio de causalidad, y esto tenlo en cuenta para todos tus gastos, ¿ok? Tiene que cumplirse con el principio de causalidad. Esto significa que tu gasto tiene que ser necesario, indispensable para tu actividad económica. Entonces ahí la pregunta es, señorita Shirley, ¿usted a qué se dedica? La asesoría contable. ¿Y qué tiene que ver con una Chanel, ¿no? ¿Qué tiene que ver las alhajas, ¿no? El pendiente, el zapatito ahí de oro? ¿Qué tiene que ver? ¿No es cierto? Entonces, estos gastos son gastos personales, son gastos que no son necesarios, que no son indispensables para mi actividad económica. ¿Me dejo entender? ¿No es cierto? Ok, cambiamos el escenario. Ahora la señorita Shirley se dedica a la pasarela, ¿no? Al modelaje, ¿no? Y vive en cuanto a la actividad económica de su imagen, ¿no es cierto? Entonces, ahora cuando hablamos de este tipo de gastos, ¿no? El calzado, la vestimenta, las alhajas, ¿no? La manicure, que no sé, tanta cosita por acá, que el peinado, etcétera, etcétera. Hablaremos de gastos que son necesarios, indispensables para su actividad económica. Y el escenario cambia totalmente, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, hablamos de un gasto que sea necesario, indispensable para llevar a cabo su actividad económica. ¿Ok? Doctor. Una consulta, pero si tengo un estudio contable y tengo clientes que tengo que visitar en forma rotativa, Sí. el comprar, por decirle, un uniforme, blusas, ¿no va dentro de mi gasto? No. Acá hablamos de vestidos, ¿no? Alhajas, perfumes. Si usted me dice, necesito un uniforme para la empresa, lógicamente sí se va a entender que es tema de causalidad. ¿Ok? Y justamente ahí voy en la segunda parte. Ahí voy. Primero terminemos esta partecita. ¿Qué pasaría? Ok, la doctora, ¿su nombre? Nombre Cecilia. Cecilia. La doctora Cecilia, asesora contable. ¿Ya? Fíjese, ¿ya? Juan Carlos, yo tengo aquí mi estudio contable, ¿no? Cecilia Asociados A, ¿qué? Persona jurídica, ¿ok? Ella está como jefa, como la contadora principal, y tiene 2 asistentes contables, ¿ya? 2 incautos ahí que cayeron en la red. ¿Ya? Ojo, me dice, yo como consultora, ¿cierto? Necesito comprar laptops. Sí, pues, ¿no? Y si hablamos del laptop, ¿hablaremos de causalidad? ¿El gasto necesario e indispensable? Sí, ¿no es cierto? Claro, para actividad económica. Ah, perfecto. Pero por favor entiéndeme algo muy básico. La causalidad no es una carta en blanco para efecto de la adquisición de una laptop. ¿Por qué? Porque está relacionado con la actividad económica. ¿Qué pasó? Cecilia me dice, ¿y cuántos has comprado? He comprado 10 laptops. Sí, pero Cecilia eres tú y 2 personas, ¿no? Y si se malogra la laptop, ¿qué hago? ¿De dónde saco? Señores, cuando hablo de causalidad, tienes que tener en cuenta ciertos criterios que van a funcionar como frenos a este principio de causalidad, que van a determinar que esta causalidad no es una carta en blanco. Cecilia, por el amor de Dios, no es razonable, no es normal, Cecilia. Es más, la doctora Shirley también tiene, y es más, tiene solamente computadoras del Pentium 4 del año pasado anterior, y por favor, no es normal, no es necesario. ¿Sabes qué? No es proporcional. ¿Cuánto has gastado? Como 50.000 soles. ¿Y el ingreso de este mes? 10.000 soles. No es proporcional. Cuando vamos a fiscalizar, ¿no? El pasado oscuro. Y este tema de causalidad. No es que yo vea, a ver, ¿qué compraste? Laptops. Ah, muy bien, causalidad. No, señores. No es así. ¿Qué compraste? Laptops. Ah, muy bien. ¿Es razonable? ¿Es normal? ¿Es necesario? ¿Es proporcional? ¿O no? ¿Ok? ¿Quedó claro, por favor? ¿Ya? Entonces, ahí el tema del uniforme, por ejemplo, también analizaríamos eso, ¿no es cierto?
¿Comprar el uniforme para la empresa es razonable? Claro que sí, pues cualquiera es la imagen de la empresa, ¿no es cierto? Ahí está bonito el logo, ¿no? Con amarito, patito ahí, Cecilia Sachs, ¿no es cierto? Lo mejor es siempre en el rubro contable. ¿Ya? Es algo razonable, es algo normal, necesario, ¿no? Y obviamente los gastos son proporcionales. ¿Se entiende, señores? ¿Ok? Ya. Gasto de representación. Sí. Gasto de representación. Claro, pero igual, ojo con esto. Cuando hablamos de cualquier gasto, tu cabecera, tu punto de partida va a ser justamente todos los principios y el abusivo que voy a desarrollar en la pizarra. ¿Okay? Cualquiera sea tu gasto. Ejemplo, gasto de representación. ¿Tenés que considerar la cabecera que voy a colocar ahí? Por supuesto que sí. ¿Okay? Solamente que en gasto de representación inclusive hay límites adicionales. Y en caso si una mujer, ¿cómo yo sustento ese gasto? ¿Está perdido aire acondicionado? Sí, ¿no? Ya. O está en 30. ¿No? ¿Está perdido? ¿Cuánto está? No. 22. ¿Y cuánto está afuera? 22 igual. ¿Aló? Uy, no hay nadie. No hay nadie. Perdóname. En caso que se me dice, ¿cómo sustento yo ese gasto? Porque a veces me piden contratos. No, es que a ver, tenemos que tener en cuenta de qué estamos hablando, de qué gasto. Si yo hablo de un gasto de representación, no va a existir un contrato de por medio. Un gasto de representación es con un cliente o un potencial cliente, ¿no? Para efectos de que dar a conocer mi servicio o la venta de bienes que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? ¿Ok? No es algo que necesariamente va a aplicar, ¿ya? Ya no aguanto este calor. Entonces, necesariamente vas a considerar lo siguiente, ¿ya? Por acá, causalidad. 2. Primero te voy a indicar todos los principios para que determines si corresponde, es decir, de qué manera va a corresponder este tema del principio, ¿ya? Principio del devengado, ¿ya? Te vuelvo a repetir, vamos a desarrollar, lo que estoy desarrollando en esta parte son los principios básicos que debes tener en cuenta para respaldar tu gasto tributario, ¿ya? Tributario. Segundo, principio del devengado. ¿En qué consiste el principio del devengado? En lo siguiente. Imaginémonos que yo tengo este plumón. ¿Ok? Este plumón vale $10,000. ¿Ok? $10,000. Y se lo vendo a la doctora. ¿Qué le pasó, doctora? ¿Gasto? ¿Causalidad o no? No sé causales, ¿no? Yo le vendo ese plumón a la doctora Sonia. Ojo con esto, ¿ya? Te voy a indicar lo que significa el principio del devengado. Este plumón se lo vendo a la doctora Sonia en noviembre del 2017. ¿Cuándo va a pagarme? En agosto del 2018. ¿Es posible? Totalmente posible, ¿no es cierto? Es un acto comercial. Ok. En noviembre del 2017 hago la transferencia del bien. ¿Ok? La compraventa está efectuada. ¿Cuándo va a pagarme la doctora Sonia? En agosto del 2018. Muy bien. En ese escenario, bajo la perspectiva del vendedor, en mi caso, que vale $10,000 ese plumón, ¿cuándo voy a reconocer yo que se ha devengado eso como un ingreso? Noviembre del 2017, agosto del 2018. Agosto, noviembre, ¿no es cierto? Están los dos, ¿no es cierto? Es más, desde la perspectiva de la doctora Sonia, ¿cuándo va a reconocer eso como un gasto o costo? ¿Noviembre de 2017 o agosto de 2018? Justamente el principio del devengado se resume a lo siguiente, estimado alumno. ¿Qué indica el principio del devengado? Desde mi posición, que estoy haciendo la venta, ¿no es cierto? ¿Qué va a importarme? ¿Cuándo yo puedo identificar el nacimiento de mi derecho a hacer ese cobro de esos $10,000? ¿Cuándo nace mi derecho? Cuando hubo una transferencia de los riesgos y beneficios de este bien, ¿no es cierto? ¿Importa que me pague? No me importa que me pague. Independientemente de eso, ¿ok? Desde la perspectiva de la doctora Sonia, ¿qué vamos a entender? Va a indicarse que se reconoce esto como un gasto cuando ella pueda identificar el nacimiento de la obligación de pagarme esos $10,000. Al margen de que todavía no sea exigible el pago de los $10,000. ¿Se entendió, por favor? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo para mí es, cuándo para la doctora Sonia es gasto o costo? ¿2017 o 2018? 2017. ¿Importa que no me haya pagado? No interesa. Desde mi perspectiva como vendedor, ¿cuándo se reconoce como ingreso?
en noviembre de 2017, ¿no es cierto? En noviembre de 2017 tenés que tener en cuenta para mi base imponible para el pago cuenta y en mi DJ del 2017 tenés que tener en cuenta el total para determinar mi impuesto a la renta. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, lo básico aquí, siendo un poco chismosos, yendo un poquito más allá, podría ser, en el caso de venta de bienes, no es que podría, es considerar el NIC 18 párrafo 14, que básicamente me indica que transferencia de los riesgos y beneficios del bien, que ya no exista gerenciamiento de mi parte. Sí, pues si yo transferí el plumón y lo tiene la autora, ¿quién tiene gerenciamiento? ¿Yo o la autora Sonia? ¿No es cierto? ¿Ok? También señala que se pueda medir confiablemente el ingreso respecto de esta operación. Y efectivamente eso se puede dar porque ya se transfirió el bien. Existe un título, una compraventa por la cual se hizo la venta. ¿Se entiende? ¿Ok? Asimismo señala que se pueda medir confiablemente el costo del transporte por llevar esa mercadería. El flete, en otras palabras. Yo ya entregué. ¿Se puede medir confiablemente cuánto abarcó el tema del costo del flete? Sí, ¿no es cierto? Entonces son estos pequeños escenarios que hay que tener en cuenta el NIC 18 párrafo 14 para poder identificar un ingreso bajo el principio del devengato. ¿Okay? En cuanto a servicios, gracias doctora, en cuanto a servicios, ten en cuenta que este servicio tiene que estar culminado para que pueda entenderse que el ingreso está devengado o el gasto está devengado, ¿no es cierto? El clásico ejemplo, los servicios de auditoría. Comienza un ejercicio y termina el siguiente, ¿verdad? El error que se comete es que cuando avanza un 60% o pagan un 60%, culminando el servicio recién en el 2018, ¿qué hacen? Mandan a gasto el 60% del 2017 y el 40% del 2018. Error, ¿por qué? Porque el gasto como tal recién se determina en el 2018, que es un servicio que recién se ha culminado en el 2018. ¿Se dan cuenta? Sí, es más, puede haberse dado el caso que en el 2017 ya se pagó el 100%. ¿Importaría? No, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el servicio de auditoría recién va a culminar ¿cuándo? En marzo del 2018, por ejemplo. ¿Ya? Igual sucede en el caso de venta de bienes muebles. Hay compraventa inclusive en plano, ¿verdad? ¿No es cierto? Ok, pero si está en planos, no existe el bien. Y si no existe el bien, ¿pudo haberse determinado la transferencia de los riesgos y beneficios de ese bien? No, ¿no es cierto? Oiga, pero el señor me pagó el 100%. Shirley, que tiene un montón de plata como Acuña, viene y me dice, quiero ese departamento y me paga el 100% en el 2018. ¿Y cuándo le voy a entregar el departamento? En el 2021. ¿Forma parte para el pago de cuenta? ¿Forma parte para el impuesto de la renta? Ni un sol. ¿Por qué? Porque no está devengado su ingreso. ¿Ok? Sí, en cambio, sucede que para el tema de IGB sí va a estar grabado. ¿Ya? Tengan en cuenta esa diferenciación. Muy bien. El único, la excepción que vamos a tener en cuenta en cuanto a que el servicio esté culminado es en otro tipo de servicio, que es el servicio de contratos de construcción, por si acaso. Cuando hablamos de contratos de construcción, no nos amparamos en la NIC 18 párrafo 14. En los contratos de construcción nos amparamos en la NIC 11. Por lo tanto, no se requiere que el servicio y el contrato de construcción haya terminado, sino cómo se va reconociendo el ingreso. Se va reconociendo el ingreso por avance de obra debidamente respaldada con la valorización. ¿Ok? Listo. Devengado. 3. El principio más importante que debes de considerar, que es la fehaciencia de la operación. ¿Ya? La fehaciencia de la operación. ¿Se puede? Sí. La fehaciencia de la operación. ¿Ya? Cuando ustedes van a enfrentar un procedimiento de fiscalización tributaria, el principio más importante, el más importante, pero no vuelvo a repetir, es el principio de la fehaciencia de la operación. ¿Ya? Fehaciencia de la operación. Señores, ¿qué significa esto? Que haga más frío. No lo subas. No, que haga más frío. ¿Ah? La otra esta que se duerme acá, mira, pásame el eucalipto, Juan Carlos, esta camisa. Queremos el polo norte acá presente. Estamos ávidos de aprender acá. Señor, yo soy de la selva, ¿cómo creen que voy a estar acá yo con el calor? Yo tengo un calor interno ya propio y encima. Ok, principio de fehaciencia de la operación. Ok, ¿en qué consiste? Hacen la fiscalización al doctor. Doctor Alberto. ¿Okay? Lo fiscalizan al doctor Alberto. ¿No? El doctor Alberto está feliz porque llega la fiscal, ¿no es cierto? Con globito y toda la historia, ¿no es cierto? Y en ese escenario,
El doctor Alberto dice, ¿usted ha comprado esta laptop para su actividad económica? Sí, efectivamente. Si él se dedica a la asesoría contable, ¿la laptop cumple con la causalidad? Sí. Y si ya tiene la laptop y ya está la compraventa, ¿cumple con el de mercado? Sí, ¿no es cierto? Hasta ahí genial. Entonces yo, Sunat, voy y le digo, señor Alberto, por favor, a ver su comprobante de pago por esta laptop. Y el doctor Alberto me dice, no hay comprobante de pago. En ese escenario, yo como Sunat voy a decir, ok, señor Alberto, no tenemos absolutamente nada que hablar, chao gasto costo, y chao, como efecto dominó, ¿qué más? El crédito fiscal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un requisito sustancial que la operación sea gasto-costo para determinar el crédito fiscal, ¿no es cierto? Ok, eso lo vemos en la última parte, ¿ya? Segundo escenario, señor Alberto, usted tiene el comprobante de pago de esta laptop que usted ha comprado, ¿tiene el comprobante de pago? El señor Alberto me dice, sí, efectivamente, aquí está el comprobante de pago, además lo llevo a la misa acá y Francisco lo va a decir, y ahí está el comprobante de pago. Bajo ese escenario, escúchame bien, yo como ciudad voy a responder, vamos a ver, estimado señor Alberto, vamos a ver si usted me puede acreditar que esa operación de compraventa es real. Señor Alberto se queda, pues no, pero toque lo que es realidad, aquí está, ¿no es cierto? ¿Cómo que es real o no es real? Es que el tema va por un tema de formalidad. Puede existir, ¿no? A lo manco puede existir ese laptop de ahí, la toco y es realidad, pero vamos a ver si efectivamente hablamos de una operación que es real como compraventa. Yo no sé si es contrabando y el señor Alberto nos está engañando, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos del principio de la persistencia de la operación, partimos de la premisa básica de la existencia del comprobante de pago, pero nunca es suficiente, que es necesario más la documentación pertinente. ¿Ya? Documentación pertinente. ¿Qué significa documentación pertinente? Toda aquella documentación que sea pertinente para efectos de ¿qué? De acreditar mi operación como real. Contratos, cotizaciones, informes, ¿no? Correos. En Polonia me pidió un seminario de 5.000 soles, ¿no? Y al final me dice, no, menos, ¿no? Y entonces ahí venía de estar regateando el precio y terminamos en 50 soles. Todo ese procedimiento, ¿no es cierto? También es documentación pertinente, ¿no? Es más, si ustedes fueran una empresa y hago una capacitación in-house a la empresa de ustedes, ¿cuál sería la documentación pertinente? Tienen el material, ¿no es cierto? La foto que vamos a sacar después acá, todo el selfie, ¿no es cierto? Para Facebook, ¿no? Documentación pertinente. La cotización que yo envié a la empresa de ustedes para formalizar la capacitación, el temario correspondiente, la lista de asistentes, ustedes como esclavos a mi seminario, ¿no es cierto? Todo lo que mando ahí. Es más, la huella digital ahí colocando como asistentes del seminario, ¿no es cierto? Es una documentación pertinente, ¿no? Porque fácilmente sería la empresa de ustedes, viene y me dice, Juan Carlos, necesito gasto, ¿no? ¿Por cuánto quieres el recibo? Un recibo por 20.000, me dice. Ok, ¿lo hago o no lo hago? Totalmente fácil, ¿no es cierto? Pero eso no significa que ya sea aceptado como gasto. ¿Se dan cuenta? Sí, pero el seminario, lo que tú haces en la capacitación tributaria es algo que cumple con la causalidad. Sí, pues, podría ser causal, pero no se lleva a cabo, pues. ¿Y dónde vas a caer? Cuando analicen al principio la persistencia de la operación. Va a estar mi recibo por honorario electrónico ahí, pero sin embargo no hay documentación pertinente que acredite que esa operación es. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? ¿Se dan cuenta, señores? Caso real. Caso de la vida real. Comprobante de pago. En ese comprobante de pago indicaba el concepto movilidad. Error número 1 que comete el contador o asesor. Nunca, jamás puedes aceptar un comprobante de pago con un concepto tan vago, tan incierto. ¿Ok? Como para publicar en tu muro sitio, Dios mío, te toma como 20, 30 minutos, ¿no es cierto? Tu estado ahí, ¿no es cierto? Y no puedes percatarte que en tu comprobante de pago te da un detalle, un concepto adecuado de la operación o servicio que estás recibiendo. ¿Qué significa movilidad? Este era un caso real, donde la persona tenía concepto movilidad, factura. Ese concepto hacía referencia a un servicio de transporte de bien. Escúchame bien, ¿eh? Transporte de bien, ¿ok? Sin embargo, Sunat va y dice movilidad, ¿no? Y fíjate qué razona por atrás. Sunat dice, para mí, movilidad es transporte de personas, ¿no? Y el señor es no por Diosito, por la salita que es transporte de bienes. Pero no importa que digas esto, porque lo que va a hacer Sunat es de manera objetiva y le va a decir, en todo caso, señora, acredíteme usted, demuéstreme que es transporte de personas, transporte de bienes, perdón, y no transporte de personas, ¿no? Pero ¿por qué razón así Sunat, aparte de buscar el incentivo por ahí que ustedes ya saben que corresponde? ¿Por qué lo hace? Fíjese,
Transporte de bienes. ¿Aspecto de retracción? Sí. ¿Con cuál? 4%, ¿no es cierto? Ok. Te pregunto, ¿el depósito de la atracción acaso no es un requisito abusivo para el sustento del crédito fiscal? Tenemos requisitos sustanciales, formales, dos abusivos, bancarización y depósito de atracción, ¿no es cierto? Ok, ¿acaso no es requisito? Sí, ¿verdad? Ok, ahora yo vengo como SUNAT y digo, señor, voy a hacer un reparo. A ver, ¿cómo así? Primero, lo voy a multar a usted por no haber depositado la declaración al 100%. ¿Cómo que no? Usted ha depositado 4% y debió ser 10%. Porque para mí SUNAT es transporte de personas y eso está aspecto de declaración con el 10. Ajá, primer error, contra cero. ¿Ya? Además, señor, también lo voy a reparar el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque usted tenga en cuenta que hacer el depósito de la declaración al 100% es un requisito, ¿no?, adicional para sustentar el crédito fiscal. Y no ve que usted solamente ha depositado el 4% y no el 10%. ¿Ok? Chao, crédito fiscal. Vamos a contra cero. Y además, señor, para ya irme, y usted se quede alegre, lo voy a multar. ¿Por qué me va a multar? Por haber determinado un crédito fiscal de manera indebida. ¿Ves? 3 rounds contra 0. ¿Se dan cuenta? 3 rounds contra 0. ¿Pero a título de qué? Precisamente discutir la fehaciencia de la operación. ¿Ves? Ahí va el tema. Entonces, ¿en qué escenario estamos peleando? Estamos peleando dentro de lo que es el principio de la fehaciencia de la operación, ¿no? Señor Quiroz, Quiroz se refiere. Sáqueme usted los correos, sáqueme usted las cotizaciones, proformas, antecedentes, fotos, videos de ese día que se prestó el servicio. Sí, pero Juan Carlos exagera, ¿qué tienen que ver las fotos del video? Yo te pregunto, estimado alumno, si tenemos una foto, un video del día en que se está prestando el servicio, ¿ok?, y vemos ahí el camión, yo te pregunto, al margen de tu experiencia que puedas tener, yo te pregunto, ¿formalmente se podría transportar personas en un camión? Al margen de tu historia, al margen de eso, ¿se podría formalmente? No, ¿no es cierto? Así bien el chiste. Claro, ahí tengo la foto del video del día, ¿no es cierto? O el video que está llegando al camión, señor auditor, aquí está el camión del día en que se llevó a cabo el servicio. Fíjese usted, ¿aquí es esto? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Una minivan o es un camión? Al margen de que usted haya viajado en un camión, pero formalmente se podría transportar personas en un camión. No, ¿no es cierto? ¿Ves cómo estos pequeños detalles te pueden salvar? Es más, le dije, señor, no hay correos, me dice, no hay informes, no hay cotizaciones, no hay proformas, no hay fotos, no hay videos. Por el amor de Dios le digo, dígame que al menos sigue la guía. ¿Qué diferencia un transporte de personas o un transporte de bienes? Guía, ¿no es cierto? Claro, pues, no vas a decirme que cuando transportan personas, ¿quién transporta? Un Alberto, no una gente. No existe eso. Yo no puedo. No te digo que tiene chiste después. No existe la posibilidad de emitir guía de remisión por transporte de personas, ¿no? Señor auditor, si aquí tengo la guía de remisión remitente, la guía de remisión transportista, es porque justamente se trata de un transporte de bien, ¿no es cierto? Pero este señor no tenía ni siquiera la guía de remisión remitente ni la de transportista, no tenía nada. ¿Okay? Nos morimos en la impotencia y simplemente tienen que hacer ese reparo correcto. ¿Ves? Por eso, por favor, deje el Face, deje el WhatsApp y concéntrate en el detalle del concepto de esa factura. Si es un bien, por favor, detalla. ¿Okay? ¿Cuánto? Todo lo que puedas, prefiero que te sobre a que falte algún dato. ¿Okay? Y en cuanto a servicio, de igual manera, ¿no? Servicio de actualización tributaria consistente en principios del impuesto a la renta, régimen tributario, pagos a cuenta, requisitos del régimen de crédito fiscal. El referido servicio, ¿no?, el seminario se llevó a cabo de 8 horas, se llevó a cabo en la fecha tal en el auditorio del cliente. ¿Se dan cuenta? Diferente como te emite un recibo, dice, ¿qué concepto? Seminario. ¿Ven la diferencia? ¿Ok? Mucho cuidado con eso, por favor, ¿ya? Ven así, la operación. 4. No prohibición. No prohibición en el 44 de la ley del impuesto a la renta, ¿ya? Señores, a rajatabla, el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta establece una serie de supuestos que a rajatabla no es gasto. ¿Ya? No es gasto.
Ahora, llegando a tu casa, dejas el Face y te pones a revisar el 44. ¿Ya? Lo único que te voy a permitir es que tú puro colocas revisando y analizando en detalle los supuestos en el artículo 44 de la ley de impuesto a la renta, ¿no? 1000 likes a la primera hora, ¿no? Este muchacho vale la pena, ¿no? Ahora sí. Ejemplo, no puedes mandar a gasto los intereses moratorios, no puedes mandar a gasto las multas. Lo más común, no puedes mandar a gasto aquellas operaciones por las cuales tu proveedor tuvo la condición de no habido, no activo. ¿Okay? Ojo, los dos, no solamente no habido. ¿Ya? Actualmente, desde que estuvo la presidenta Nadine, ¿no? Hizo la modificatoria y dijo, no, también que vaya a la condición de no activo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú en tu empresa? Su causal de despido indica lo siguiente: quien tenga que comprar un bien o adquirir un servicio, que revise sí o sí su causal de despido, ¿no? Que se entregue la ficha RUT, donde indica la condición de 1, habido, 2, activo. ¿Okay? Si no tiene la condición de activo, no tiene la condición de habido, no compres nada, por favor. Ahora, no vayas a decirme, sí, pero Juan Carlos, tiene la condición de activo, pero solamente está como no habido. Y de acuerdo a la norma indica que si esta condición de no habido lo subsanas hasta fin de año, no hay problema. Te vas a ganar esa tarea adicional tú, ¿no? 24 de diciembre, señor, tu condición de no habido. 30 de diciembre y tu condición de no habido. No te cargues una tarea adicional. El asunto es sencillo. Señor, ¿está como habido? Sí. ¿Está como habido? Ok. Su ficha RUT, por favor. Listo, hacemos negocio. ¿Ya? Atención con eso. Muy bien. Y por otro lado, hasta aquí los 4. Y por otro lado, lo que denomino como un requisito abusivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la bancarización. ¿Ya? La bancarización. Señor, si usted va a pagar una operación por 3.500 o $1.000, en este caso, usted bancariza, dice, ¿no es cierto? Ah, y si usted, señor, no bancariza, reparo su gasto. ¿Por qué digo que es abusivo? Oiga, si yo no bancaricé, ¿significa que no cumplí con la causalidad? Si yo no bancaricé, ¿significa que no cumplí con el principio del devengado? Si yo no bancaricé, ¿significa que la operación no sea fehaciente? ¿O que esté en un supuesto 44? No, señores. ¿Ok? No. Y es más, es una ley. Ok, la respeto. Si yo no bancaricé, entonces pago mi multa, pues. ¿No es cierto? Pero no te metas con mi gasto, pues. ¿Sí? Ok, la lógica es esa. Pero lamentablemente, hoy en día, con tal cual está, si tú no bancarizaste, no sé, pues te remitiste a mi seminario, te luciste con causalidad, devengado, fehaciencia, prohibición, 44, todo, ¿no? Y a la de bancarización no llegaste. Ya, o te contaste, no sé, en el Facebook, no escuchaste la bancarización. Pagaste una operación por 5.000 soles. ¿No? Viene una fiscal y te reparan. ¿Pero por qué? ¿No? Y tú sacas a relucir que la causalidad, que la necesidad, ¿no? La razonabilidad, que el devengado, que García Mullín, ¿no es cierto? Que doctrina y todo, ¿no? Y el auditor te va a escuchar y va a aprender, ¿no es cierto? Te va a aprender lo que se quiera. Pero finalmente te va a decir, no, igual puedes reparar. ¿Pero por qué? No vas a entender, sí te he entendido perfectamente, gracias. Y entonces, es que no me ha realizado. ¿Se entendió? Por eso es que este es abusivo. ¿Ya? Mucho cuidado con el tema de la bancarización, por favor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si finalmente pasó en tu caso, no bancarizaste, ¿no? Y te quieren reparar? ¿Ya? Si me están grabando por ahí, voy a negar que es mi voz o mi imagen. Te indico lo siguiente. ¿Ya? Te indico lo siguiente. Ojo con esto, voy por allá para que no sepa lo que soy yo. Si yo no bancaricé, escúchenme bien, ¿eh? Si yo no bancaricé, ¿qué es lo que ataca la bancarización? ¿Qué ataca la bancarización? ¿Bien? Ok, no hizo medio de vanguardia, pero ¿qué es lo que ataca la bancarización? No, está bien, eso es lo que yo busco, pero ¿qué tengo que bancarizar? El pago, ¿no es cierto? Concéntrese, ¿verdad? Concéntrese. Lo que es esta obligación de bancarizar es el pago. ¿Ok? El pago. Entonces, yo tengo un pago ahí, no sé, de 30.000 soles que se me pasó, ¿no? Y yo sé que este argumento es abusivo, ¿no? Y me indigno, yo no voy a dejar que me reparen este gasto. Y si me reparen el gasto, ¿qué me reparen como objeto mío? ¿Entendido? ¿Cierto? Señores, entonces van a salir. La salida es que estoy hablando del pago. ¿Qué voy a hacer? Voy a alegar que he pagado. ¿Ya? Oiga, pero ¿qué pasa con el tema del pago? ¿Qué pasa?
¿cómo así? Si te piden la pedacilla de la operación, claro, ¿no? La pedacilla me dice que puede acreditar que esta operación es real, ¿no es cierto? Y en este caso tiene que acreditar que efectivamente todavía no he pagado, ¿no es cierto? Entonces yo le digo a don Alberto, que es mi recontra amigo, ¿no es cierto? Que es mi proveedor, ¿no es cierto? Lo petito, le digo, ¿no? Confianza tremenda. Estoy en este problema, le digo, ¿no? Sí, por favor ayúdenme, ¿no? Claro, pero mis soles no ni gasto, no, ni loco. Don Alberto, sí, mándame una carta notarial. Fecha del 2016. Ya, tú sabes, se conversa con el notario del gobierno, con el mismo, sí, con el mismo. Y en esa carta notarial, don Albertito, indiquen usted, exíjame que le pague. Ah, muy bien. Así se lo operaciona. Ojo, así se lo operaciona. Es más, don Alberto, en marzo de 2017 no sacame otra carta notarial exigiéndome el pago de marzo de 2017. Y es más, sacamos un documento, don Alberto y yo, recontra pinquis ahí, y decimos conciliación, hacemos un cronograma de pago de esta operación. ¿Cuándo empieza? Qué casualidad, fíjate, empieza recién en febrero del 2018 en adelante, de dicho pago. ¿Se entiende? ¿Ok? Claro, estoy atacando el pago y estoy acreditando es una que yo no he pagado. ¿Cierto? Sí, pero acá en tu libro dice que ya es una deuda que no está por pagar, ¿no es cierto? Señores, existe el error. ¿El error? ¿El error? Claro, es cierto, el error contable, si no, no existiera el 8, pues. ¿Cierto? Y aparece por ahí mi asistente contable Shirley, ¿no es cierto? Sí, pero Juan Carlos, acá está pagado. ¡Cállate! Pero que la factura dice que está cancelada. No importa que diga la factura está cancelada. ¿Qué pasó ahí? Estamos en el WhatsApp y se te pasó y pasaste y canceló esa factura. Es más, despedida. Punto. ¿Se entendió, señores? Ataquen el pago. Ataquen el pago. Muy bien. Muy bien. A mí me preguntaron, hoy somos un seminario virtual, estaba con 1000 personas ahí. No podía decir eso, ¿no? El señor me decía, no, lo que pasa es que me están reparando el gasto por el pago, ¿no es cierto? Yo le decía, concéntrate en el pago. Y él me decía, sí, se pagaba, no. Vale, viene la coordinadora, la asistente, por ejemplo, acá está la factura, dice cancelado. Dale. Error contable. ¿Puede pasar? Sí, por supuesto. Si no, no existiría el NIC 8, ¿cierto? El NIC 8 habla de error contable. ¿Qué te van a pedir entonces? Aquí funciona, a grandes rasgos, funciona la fehaciente de la operación. La fehaciente de la operación, si te das cuenta, ¿no es cierto? Es un arma muy poderosa, ciertamente para sonar, pero también puede ser para ti. ¿No es cierto? La computadora te aguanta mucho, ¿no? Y los notarios hay de todo tipo. Tengan en cuenta eso, por favor, ¿ya? Lo hemos aplicado, de manera exitosa, ¿ya? Claro, hemos despedido como 4 o 5 asistentes, pero bueno. Así es, ¿ya? Ok, señores, rapidito. Todo lo que te he indicado a nivel de la pizarra. ¿No me iba a un seminario o a un show de risa, no? Lo que te he explicado en la pizarra, ¿ok? Ahora lo refuerzo solamente con las diapositivas, ¿ya? Acá no hacemos este evento tan tradicional que es venir acá, pasar diapositivas, leer y después, chao, mi avión me deja, ¿no es cierto? Acá la idea es enseñar y que tú puedas efectivamente interiorizar en castellano lo que tú debes aprender, porque no eres abogado, ¿ya? Ahora, si hubieras abogado, claro, con respeto, ¿no es cierto? Pero la mayoría son contadores, administradores, ingenieros, ¿no es cierto? Y curiosos también vienen, ¿no es cierto? Y en castellano ya sabes tú qué es lo que debes de considerar, ¿ya? Principio de causalidad, necesariamente es un gasto necesario e indispensable que está vinculado a ¿qué? A la actividad económica o a que se mantenga la fuente que te genera la renta, ¿no es cierto? Pero el principio de causalidad es una carta en blanco. ¿Es una carta en blanco? Por supuesto que no es una carta en blanco, sino que tiene que tener en cuenta ciertos criterios. Entiéndase razonabilidad, entiéndase que sea normal, entiéndase que sea necesario, entiéndase que sea proporcional. Y si quieres ir un poquito más allá, ten en cuenta el L, que es quinta, el doble L, que no es quinta, donde se pide además el criterio de generalidad, ¿ya? Eso y más el 10 de febrero cuando hablamos de gastos deducibles y gastos reparables, ¿ya? Así que te espero ese día. Resumen: realización del hecho y una finalidad: generar renta o mantener la fuente, ¿okay? Necesario, indispensable, no te olvides.
No me crees, ¿no? Dudas de mi palabra, ¿no es cierto? ¿Quién se expresa sobre este principio? El Tribunal Fiscal, y ahí tienes una RTF que justamente va a indicar y respalda lo que te estoy indicando, ¿ya? Por si acaso. Por otro lado, lo he colocado ya como cuarto principio, aquí lo señalo, que no esté prohibido en el 44. ¿Quién se pronuncia también sobre esto? El Tribunal Fiscal. Fíjate, la sanción fiscal no es gasto. Fíjate, intereses moratorios no es gasto. Claro pues, que tú tengas una sanción, ¿es algo necesario indispensable? Eso ha sido tu irresponsabilidad, tu dejadez, ¿no es cierto? Pero no es algo necesario para tu actividad económica, ¿no? Igual sucede con el tema de los intereses moratorios. ¿Por qué no pagas en el plazo, pues? ¿Ok? Entonces, no puede ser esto gasto. Lo importante acá, lo más importante, por favor, ten en cuenta la condición de habido y la condición de activo. ¿Ok? No te olvides, por favor. Que se encuentre debidamente acreditado o documentalmente con comprobante de pago y o documentación fehaciente. ¿Qué principio? ¿Qué principio? Fehaciente, ¿ya? Por eso te dice la salvedad que no esperes que les contrae la ley del impuesto de renta indicar el principio. No lo vas a encontrar así. Lo hago yo con fines didácticos nada más, ¿ya? Para que lo puedas asimilar de mejor manera. Muy bien. Aquí están los criterios que te he indicado que hacen que la causalidad no sea una carta en blanco. Y si tú dices, quiero saber más, no, nútreme, ok, aquí está. ¿Qué es la razonabilidad? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué es la proporcionalidad? ¿Y qué es la normalidad? Ok, aquí tienes. Dejas el face y ahí, a estudiar eso. En cuanto al principio del devengado que te he indicado ahí como segundo principio, me quedo con lo siguiente, atención con esto. Fíjate, acuérdate de la doctora Sonia que le venía un plumón, ¿no es cierto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? $1000, ¿no es cierto? Tiene diamantes adentro. Te dice, la sola existencia de un título, compraventa, o derecho a percibir la renta, $10.000, ¿ok? En noviembre del 2017, independientemente que sea exigible o no. ¿Cuándo es exigible el pago? ¿Cuándo? ¿Me importa? No, ¿no es cierto? No me importa. Muy bien. Independientemente de que sea exigible o no, lleva a considerarla como devengada y por ende imputable a ese ejercicio. ¿Qué puedes considerar ahí de Yapita? La NIC 18, párrafo 14, ¿ya? Que básicamente es la transferencia de los riesgos y beneficios del bien. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a los gastos de la operativa de la doctora Sonia, agrega que, como contrapartida, tratándose de gastos, el criterio de los devengados se aplica considerándoseles, entiéndase, deducibles, cuando nace la obligación tributaria de pagarlos, aunque no sea pagado ni sea exigible. ¿Se entiende, señores? Clarísimo, por favor, ¿ah? ¿Cuándo es exigible el pago? ¿Cuándo es exigible? ¿Eh? ¿Agosto del 2000? ¿Importa eso? No me interesa. Gasto como tal, 2017. Ingreso como tal, 2017. Y en cuanto a los servicios, ¿qué tendría que pasar? Que el servicio esté culminado, ¿no es cierto? Hay una excepción tratándose de servicios. ¿Qué servicio es? ¿Contratos de? ¿Cómo se va reconociendo el ingreso en ese caso? De acuerdo al avance de obra, ¿respaldado con quién? Valorización, al amparo de la NIC. Listo, muy bien. En cuanto a fehaciencia de la operación, fíjate, es importante que la empresa cuente con suficientes medios probatorios que demuestren la necesidad de incurrir en determinados gastos y que adicionalmente a ello se evidencie que la operación celebrada es una calificable como fehaciente y real. ¿Okay? Estoy discutiendo el tema de la fehaciencia. Quiero ir al Tribunal Fiscal, ni vayas. El Tribunal Fiscal te habla justamente también de la fehaciencia de la operación. ¿Okay? El Tribunal Fiscal también la importancia de esto. ¿Okay? Te dice, debe acreditarse la fehaciencia del gasto con otros documentos que acrediten su destino y respalden de su efectiva realización. ¿Se dan cuenta? El Tribunal Fiscal te habla sobre la fehaciencia de la operación. Nunca jamás va a bastar el comprobante de pago, estimado alumno. Nunca jamás. ¿Ya? Necesita documentación pertinente. Básicamente la premisa, se parte de la premisa de que existe el comprobante de pago, Tribunal Fiscal, comprobante de pago más documentación pertinente. Aún así, eres rebelde porque el mundo te ha tratado así, porque nadie te ha tratado con cariño y comprensión. Una más, Tribunal Fiscal, fíjate, la SUNAT
debe evaluar la efectiva realización de las operaciones tomando como base fundamentalmente la documentación proporcionada por los contribuyentes, por lo que es necesario que estos mantengan elementos de prueba que acrediten, en caso sea necesario, que los comprobantes de pago que sustentan su derecho corresponden a operaciones reales, lo que puede concretarse a través de los medios probatorios. Es más, te dice un nivel mínimo indispensable de elementos de pruebas que acrediten, en caso sea necesario, que los comprobantes de pago que sustentan su derecho corresponden a operaciones reales. Tribunal Fiscal. ¿Ya? Tribunal Fiscal. Así que no vayas a pensar que eso es un tema de antojo que tiene la SUNAT, que la bendita fehaciencia, que lo inventado, que no se quiere, es una brujería. No. El Tribunal Fiscal analiza la fehaciencia de la operación. La fehaciencia de la operación es un arma fundamental para la SUNAT, pero también puede ser un arma fundamental para ustedes como contribuyentes. Si no, acuérdense del tema de la bancarización. Muy bien. La pregunta del millón. Siempre me dicen, Juan Carlos, ok, aprendí la cabecera que debo tener en cuenta para efectos tributarios, ¿no es cierto? Aprendí la cabecera. No, buenas noches. Te has estado buscando, Leo, ¿dónde has estado? Esta es la cabecera que debes tener en cuenta para todos tus gastos, ¿ok? Esto de acá, sí o sí. Causalidad, devengado, fehaciencia, que no esté en el 44 y el abusivo que está por abajo, ¿ok? Sí o sí, totalmente necesario, indispensable tenerlo en cuenta, ¿ok? Ahora, me dicen, ok, entendí perfectamente el tema de la cabecera, todos los principios como tú lo denominas y el abusivo bendito que está por abajo también lo entendí. Pero ¿qué hago cuando son operaciones con no domiciliados? Te agarré. ¿Qué hago cuando son operaciones con no domiciliados? Simplemente vas a considerar y respetar todo lo que te he indicado ahí en la pizarra. ¿Ok? Aún cuando sean operaciones con no domiciliados. Igualito. Lo único que te voy a pedir bajo norma es lo siguiente. El comprobante de pago que te emite el no domiciliado está de acuerdo, es decir, su validez, está de acuerdo a nuestro reglamento de comprobante de pago. No, ¿no es cierto? Yo ni enterado que existe el reglamento de nuestro, ¿no es cierto? Ok, solamente en ese casito, porque no está de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, ten en cuenta lo siguiente. Cuando tú tienes una operación con no domiciliados, ya escribí en el seminario, ojo, sobre no domiciliados, es amplio, rente y que ve. Cuando tú tienes una operación con un no domiciliado, debes de considerar sí o sí que ese comprobante de pago sea válido. ¿De acuerdo a qué? A su legislación extranjera. ¿Qué significa entonces? ¿Tienes que llamar a la SUNAT de Colombia? Sí. ¿A la SUNAT de Chile? Lamentablemente. ¿A la SUNAT de Canadá? También. ¿De Estados Unidos? También. Y si no es inglés, es problema tuyo. ¿Okay? Pero tienes que comprobar que ese comprobante de pago sea válido de acuerdo a su legislación extranjera. ¿Ya me pasó por ahí alguna vez de un colombiano, un parcerito que se quiso hacer vivo acá, un cliente que tenga, ¿no? Y el monto era considerable, paga casi 300.000 soles. Emite el recibo, ¿no? Que es una especie de recibo electrónico, recibo cronal que tenemos, así como nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y él también emite un recibo, pero ese recibo nunca existía, ¿no? Se llama la SUNAT de Colombia, que es bueno, no me ahorita en la cabeza cómo se llama, SUNAT, ¿no? Claro, así. Entonces me dicen, no, pues me dicen, que pues que este hombre acá pues no existe. Bueno, entonces entendido. Y obvio, eso ni siquiera calificaba al señor como contribuyente. ¿Ok? Cero pago, no hay nada, se suspende totalmente. ¿No? ¿Ya? Claro que quería llamar a Pablo Escobar y todo el tema. Ahora, importantísimo lo siguiente. En ese comprobante de pago, que ya tomaste la precaución y es válido, ¿ok? En ese comprobante de pago, sí o sí, por favor, el nombre o razón social, el domicilio de transferente o prestador de servicio, la naturaleza o objeto de la operación, la fecha y el monto de la misma. ¿Ya? Percátate que estos 5 datos estén sí o sí. Normalmente sí vienen estos datos, normalmente, pero igual tienes que percatarte que estén estos 5 datos. ¿Ok? Si falta alguno de ellos, ya, indícale por favor, agrégale esto. ¿Por qué? Porque mi norma peruana, artículo 51-A de la ley del impuesto de renta, me exige este dato como mínimo para que yo pueda validar mi gasto por esta operación con el no domiciliado. ¿Se entendió, señores? ¿Ya? Con una operación con no domiciliado, ¿no me importan los principios? No seas burro, Juan Carlos, al contrario, te importa totalmente, ¿no es cierto? Sí o sí, esto que te indicaba en la pizarra vas a aplicar a gastos con operaciones con domiciliados y operaciones con no domiciliados. Igualito, solamente que en el caso de no domiciliados, ¿no? Naturalmente, tienes que verificar que el comprobante de pago sea válido de acuerdo a su legislación extranjera y adicionalmente, tómate la tarea de que estos 5 datos que indico en la parte final estén entendidos ahí en ese comprobante de pago del no domiciliado. ¿Se entendió? Muy bien.
Muy bien. Ahora vamos a ver un casito bonito de la determinación de los pagos a cuenta. ¿Ya? Muy bonito. ¿Qué hora es? 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 ¿9? Ay, ya. A ver, Leonid. Voy a denunciar a Leonid al Ministerio Laboral, ¿ya? Al Ministerio de Trabajo. No, y si lo denuncia, ¿quién va a hacer el seminario? Sí, pues ya. Bien, vamos acá, rapidito. Señores, la determinación de los pagos a cuenta, ¿ya? Rapidito, ¿ya? Sí, chispazos al toque. Fíjate acá. Vamos acá. Pagos a cuenta. Tengo por aquí 2016, 2017, 2018, ¿ya? Te pregunto, ¿cómo determinas tu pago a cuenta? Va a depender de qué mes, ¿no es cierto? Si estoy aquí en enero y febrero, o estoy en marzo, ¿no es cierto? Pero siempre ten en cuenta lo siguiente: la determinación de los pagos a cuenta va a ser totalmente independiente de lo que se hace en enero y febrero y cómo se determina a partir de marzo. Totalmente independiente. ¿Ok? Tanto así que aquí me van a pedir, si hablo de enero y febrero, ¿cómo lo determino? ¿Qué me dicen? ¿Cómo determino mi pago a cuenta? ¿Qué tengo que comparar? El coeficiente, ¿ok?, del ejercicio precedente al anterior, si hablamos de enero y febrero, y si hablamos de marzo, el coeficiente del año. ¿Con quién lo comparo? Con el factor del 1.5%, ¿no es cierto? ¿Y por qué 1.5%? Porque existe una norma, punto, se acabó, no hay discutas. 1.5%, ¿ya? Pregunto, ¿cómo se determina el coeficiente? ¿El coeficiente cómo se determina? El impuesto a la renta entre los ingresos netos, ¿verdad? ¿Ok? El coeficiente. Ahora, escúchame bien. Solamente para efectos didácticos, escúchame bien, solamente para efectos didácticos, lo que es el coeficiente, impuesto a la renta entre los ingresos netos, lo que es el coeficiente lo voy a reflejar en porcentaje, solamente para efectos didácticos. ¿Por qué? Para que puedas comparar directamente con 1.5%. Porque si te pongo decimales, créeme, te vas a quedar pensando, ¿cuál es mayor? ¿Cómo así? Vamos a poner acá 1.2%, 1.3%, ¿ok? Muy bien. Caso azul, enero y febrero, ¿cómo determino mi pago a cuenta? ¿Qué comparo? Caso azul, enero y febrero, ¿qué comparo? ¿Cuánto? 1.2, ¿ok? ¿Con quién lo comparo? 1.5%. ¿Cuál aplico? El mayor. ¿Se entiende? El mayor. Está muy bien. Caso azul. A partir de marzo, ¿qué hago? ¿Quién comparo? Coeficiente del año anterior, 1.3%. ¿Con quién lo comparo? 1.5%. ¿Cuál aplico? Juan Carlos, entonces es lo mismo. En enero y febrero se determinó que es el pago a cuenta en base al porcentaje 1.5% y a partir de marzo es 1.5%. Señores, es simplemente una coincidencia porque no necesariamente va a ser así. ¿Ok? Pudo suceder aquí lo siguiente. 2016, 1.6%. Ojo, estoy colocando en porcentaje lo que es efectivamente ¿qué? Es el coeficiente, no te olvides, 1.6%. Y aquí tengo 1.4%. ¿Ok? Caso verde, en enero, ¿qué sería? ¿Quién comparo? 1.6%. ¿Con quién lo comparo? 1.5%. ¿Cuál aplico, señores? 1.6. En marzo, ¿qué comparo? 1.4%. ¿Con quién? 1.5%. ¿Cuál aplico? Ah, ¿ves? Ahora es distinto, ¿te das cuenta? Ya me gustó. Una más. Puede suceder también que aquí tengo 1. Uy, estos rojos siempre rebeldes, ¿no? Siempre los rojos rebeldes, siempre. 1. Digamos acá, 1.3% vamos a poner acá, ¿ok?
2017 1.7%. ¿Ok? ¿Cómo sería en el caso rojo? 1.3. Lo comparo con 1.5%. ¿Cuál aplico, señores? 1.5. ¿Ok? En marzo, ¿qué tendría que ser? 1.7%. Lo comparo con 1.5. ¿Cuál aplico? ¿Ves? ¿Se dan cuenta? ¿Qué te estoy demostrando? Que estoy considerando, que estoy teniendo en cuenta lo siguiente. Cuando yo determino los pagos a cuenta, la determinación de los pagos a cuenta de enero y febrero es totalmente independiente de la determinación de los pagos a cuenta a partir de marzo en adelante. ¿Se entendió? ¿Ok? Ojo, enero y febrero, ¿qué hago? Voy a comparar el coeficiente del ejercicio precedente al anterior, que en el ejemplo lo he colocado por fines didácticos, lo he colocado en porcentaje, ¿ya? Para que puedas comparar con el 1.5%, ¿ya? Solamente por fines didácticos. Oye, me das miedo, ¿eh? Esto de acá es el coeficiente, ¿ya? Este es el coeficiente. Lo he llevado a porcentaje solamente para fines didácticos y puedo hacer la comparación con el 1.5%. ¿Se entendió? Muy bien. Enero y febrero, ¿cómo se determina? Voy a comparar el coeficiente del ejercicio precedente al anterior con el 1.5%. Y a partir del periodo de marzo voy a comparar el coeficiente del ejercicio anterior, ¿con quién? Con el 1.5%, ¿no es cierto? Muy bien. Y voy a aplicar, ¿cuál? El mayo. ¿Ok? El mayo. Muy bien. Señores, esto tal cual te lo estoy definiendo, lo puedes considerar de esta manera. Enero y febrero, hace la comparación. Marzo, hace la comparación. Y si quieres, te vas hasta diciembre. ¿Se entiende? Si quieres, te vas hasta diciembre. ¿Ok? Eso ya depende de ti. Lo que te voy a enseñar el día de hoy, aparte, es la posibilidad de que puedas modificar la determinación de tu pago a cuenta. ¿Ok? ¿A partir de cuándo? A partir de mayo del 2018 en adelante. ¿Ya? Hago lo siguiente. Primero lo siguiente. Primero, a ver, ¿cuánto es 28 entre 100? ¿Cuánto es? ¿0 punto? ¿Y aquí cuánto es? Ok. 0.28, ¿con qué lo multiplico para que me llegue a ser 0.295? Lo que está multiplicando pasa. Ok, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Es bajo? 1. ¿Qué más, don Alberto? 0. 5. 71, 42. Ok. ¿Está bien? 1.0536, ¿no es cierto? Y automáticamente dices, ¿dónde he visto este bendito número? ¿Dónde lo he visto? ¿No? ¿Ok? Señores, yo te pregunto lo siguiente. En el caso de enero y febrero 2018, ¿en qué caso azul, verde o rojo, en qué caso he pagado con el coeficiente? En enero y febrero. ¿Azul? Verde, ¿no es cierto? Verde, ¿verdad? Ok, te pregunto lo siguiente. Ojo, este coeficiente de 1.6%, ¿ok? Este coeficiente de 1.6%, ¿de dónde nace? De dividir el impuesto a la renta entre los ingresos netos. Te pregunto, ese impuesto a la renta, ¿ok?, se determinó aplicando ¿qué tasa? 28%, ¿no es cierto? Atención, yo te pregunto,
Si yo tengo ese coeficiente que se ha determinado dividiendo el impuesto a la renta entre los ingresos netos, considerando que ese impuesto a la renta es resultado de aplicar una tasa del 28%, ¿te parece correcto que ese coeficiente pueda servir para determinar pagos a cuenta de un ejercicio donde el impuesto a la renta es del 29.5%? Como que ahí está algo escondido, ¿no es cierto? Claro, porque ese coeficiente nace de ¿qué? Impuesto a la renta entre los ingresos netos. Pero ese impuesto a la renta sale después de aplicar una tasa del 28%. Entonces, ¿cómo así ese coeficiente, porque ahí está el caso verde, me corresponde el coeficiente, ¿no es cierto? ¿Cómo así voy a aplicar ese coeficiente de 1.6%, ese coeficiente en enero y febrero, cómo así voy a aplicar para hacer pagos a cuenta de un impuesto a la renta cuya tasa es del 29.5% en el 2018, ¿no es cierto? Justamente para poder hacer un ajuste por esta cosa que decimos, no, algo está mal ahí, es justamente por eso que la norma señala que tenemos que hacer un ajuste pequeño. ¿Cuál? Multiplicar ese coeficiente por el factor del 1.0536. ¿Se entiende, por favor? Entonces vamos a entender solamente para fines didácticos que aquí, en el coeficiente, vamos a entender, ¿no? Asumamos que ya se multiplicó por el 1.0536. ¿Ya? Para fines didácticos, para no tener que modificar ese coeficiente, ¿no es cierto? Haciendo esta modificatoria con el 1.0536, entendamos lo siguiente, que esa fila del coeficiente ya está ajustada con este factor, ya se multiplicó con el 1.0536, ¿y cuál es el resultado? 1.6%. ¿Se entendió, por favor? ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿Okay? A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. En enero y febrero, ¿en qué caso estoy aplicando el coeficiente? Enero y febrero. ¿En qué caso? En el verde, ¿no es cierto? El coeficiente, ¿eh? El coeficiente. En el caso rojo, aplico porcentaje. En el caso azul, aplico porcentaje, ¿no es cierto? En el caso verde, estoy aplicando coeficiente. Ese coeficiente, ¿de dónde nace? Del impuesto a la renta del 2016. Ok, impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta salió el producto después de aplicar una tasa. ¿Qué tasa? ¿Qué tasa? 28%, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cómo determina el coeficiente? Impuesto a la renta entre los ingresos netos, ¿no es cierto? Entonces te pregunto, ¿te parece correcto que ese coeficiente de 1.6%, ¿ok?, que se ha determinado, que nace, ¿no?, considerando el impuesto a la renta con una tasa del 28%, ¿te parece correcto que este coeficiente se pueda aplicar para pagos a cuenta de un impuesto a la renta cuya tasa es del 29.5%? ¿Ves? Por eso es que ese coeficiente tiene que tener un pequeño ajuste. ¿Cuál es el ajuste? El 1.0536, que ya sabes dónde está. ¿No es cierto? ¿Qué tendría que hacer en este momento? Tendría que agarrar 1.6% o 0.016, ¿no es cierto? Multiplicarlo por 1.0536, ¿no es cierto? Pero como tenemos una pizarra muy grande, ¿no?, para fines didácticos, vamos a asumir que ese 1.6% ya se ha multiplicado por el 1.0536. Ya está hecho el ajuste. ¿Ahora sí? ¿Clarísimo? ¿Reina? ¿Sí? Muy bien. Vamos a considerar entonces lo siguiente, que cuando determinamos el coeficiente, tiene que estar ajustado sí o sí, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta del millón. A partir de marzo, en el caso de rojo, a partir de marzo, en el caso rojo, ¿también tendría que hacer el ajuste? Seminario gratis, 24 de febrero. ¿También tiene que ser el ajuste? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. Son del impuesto del 29%. Exacto, esta es la respuesta.
Juan Carlos, no se aburran. ¿Por qué? Porque en este caso, a partir de marzo, ¿qué estás aplicando? En el caso rojo, coeficiente. Pero ese coeficiente, ¿de dónde sale? Del impuesto a la renta entre los ingresos netos. ¿El impuesto a la renta de qué año? 2000. ¿Cuánto era la tasa? 29.5%, así que no hay problema, pues, ¿se dan cuenta? Entonces ya no hay ningún ajuste que hacer. Ese ajuste únicamente entonces tiene que hacerse para el caso de enero y febrero, cuando corresponda aplicar un coeficiente. ¿Por qué? Porque ese coeficiente es del ejercicio 2016, cuando estaba vigente una tasa del 28%. ¿Se entendió, señores? Ok. Doctor. ¿Este factor neutralmente para los contribuyentes de régimen federal o régimen federal y régimen de También puede ser para el MIPE en tanto y cuando estemos por encima de las 300 UITs.